Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rincón de Historia TV. En el vídeo de hoy vamos a viajar unos siglos atrás al mundo romano y vamos a ver cómo los romanos aplicaban los diferentes castigos para los diferentes delitos, ¿vale? Entre los cuales, como ya muchos sabrán, está la crucifixión. Comenzamos. La pena de muerte ya está atestiguada en el Próximo Oriente Antiguo desde finales del tercer milenio a.C. En la Grecia Antigua nos encontramos con sanciones de muy diversa índole. Las infracciones graves son aquellas que hacían peligrar la existencia de la comunidad. El culpable era a la vez maldito y sagrado, por lo cual se le aplicaban, se sometía a una serie de pruebas mortales y si sobrevivía, que decía que los dioses la habían perdonado y la habían salvado, y si no, pues que los dioses la habían condenado. El delito, por lo tanto, tenía una connotación de impureza, ¿vale? Y una connotación de castigo a la comunidad, ¿vale? Porque la ira divina, la ira de los dioses, se podía descargar sobre la comunidad y podía traer una multitud de desgracias. Las penas, por lo tanto, tienden a expiar y purificar el grupo social. Entre los castigos podemos encontrar la lapidación, la muerte por precipitación y el apotimpanismos, no sé si se pronuncia así, pero bueno, es un castigo similar a la crucifixión. Vale. La pena de muerte castigaba el asesinato premeditado, la sedición, la impiedad bajo las formas más diversas y la traición. También nos encontramos el delito de asebella, que es el delito de impiedad, que agrupaba un buen número de acciones, ¿vale? Se define como una ofensa hacia los dioses y los daímones, o también hacia los muertos, los padres y la patria. Todo el entramado, ¿vale?, atendía al mismo tiempo las diferencias establecidas por las clases sociales, como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. La detención preventiva no era aplicada a los ciudadanos, ¿vale? En el mundo romano, ya empezamos a introducir un poco ese concepto, no todo el mundo era ciudadano, ¿vale? Estaban también los esclavos, que, en el caso del mundo romano, estaban los ciudadanos, las mujeres, que eran ciudadanas pero no con todos los derechos, ¿vale? Y luego, pues eso, los esclavos. Y luego teníamos, los castigos corporales se reservaban precisamente a ellos, a los esclavos, y luego los hombres libres que podían saldar las penas con bienes materiales. En Roma la pena tenía un carácter expiatorio, ¿vale?, con un sacrificio llamado piaculum, o no sé si es piaculum o piaculum, bueno, esa palabra, era un sacrificio en modo de ofrenda a la persona o divinidad. Podía llevarse a cabo en el ámbito privado o doméstico en forma de venganza. Hay otro tipo de crímenes en que la venganza se establece como un derecho de Estado, ¿vale? Como por ejemplo la conjura con el enemigo o delitos militares como la cobardía o la deserción. El rey utiliza todos los medios para la represión, ¿vale? En principio Roma, antes de ser república, tiene un breve periodo de monarquía. Ya lo veremos, todo lo veremos aquí en Rincón de Historia TV, así que suscribíos al canal y no os perderéis nada, en absoluto. La pena tiene en este caso un sentido laico y consiste en azotes y decapitación. Luego teníamos otras penas como la precipitación desde la roca Tarpeya, el ahogamiento por inmersión y suspensión del cuerpo o la muerte en la cárcel, que es una cámara subterránea, con lo que eso connotaba desde el punto de vista simbólico, porque era un poco como un lugar entre los vivos y los muertos, estar ahí un poco en el limbo, ¿no? Bueno, que en el mundo romano no era concepto de limbo, es para que se me entienda. En la República había seis medios de penalización: castigos corporales, encerramiento o reclusión, el destierro para los no ciudadanos, la pérdida de derechos civiles, de libertad y el talión. Las dos restantes eran los más empleados. Y nos vamos a entrar ahora en la pena de muerte en el Imperio Romano,
¿vale? Después de la República nos metemos en el Imperio, que es la parte interesante de este vídeo, ya que pues, hace referencia, ya que incluye el periodo del primer cristianismo. ¿Vale? Hay una evolución importante de la jurisdicción a favor de una nueva organización de la justicia imperial y senatorial. Se tipifican nuevas figuras delictivas que son conocidas y sancionadas por funcionarios que actúan por medio de la cognitio extra ordine, ¿vale? Nuevos delitos. Esto va a ser un poco una mini clase de derecho romano, básicamente, este vídeo. Se crea la figura del prefecto urbano, ¿vale? Para urbanizar todo lo que es la administración de justicia, y en las provincias el gobernador asume la defensa frente a los enemigos externos y la tutela del orden interno. El emperador promulga edictos en los que se regulan cuestiones de derecho público y derecho privado. Entonces, en cuanto a documentación, ¿vale? Que podemos encontrar referida a esto, lo cual sería importante porque es la documentación que tenemos para averiguar, para estudiar el martirio cristiano, ¿vale? Las persecuciones a lo largo del imperio. Tenemos los mandatos, que son instrucciones dirigidas a funcionarios o gobernadores provinciales que tuvieron validez únicamente referidos a la persona destinataria. Por otro lado tenemos los decretos, que son sentencias dictadas por el emperador o por un tribunal presidido por él en primera instancia o en apelación. Y finalmente tenemos epístolas y rescriptos, que eran respuestas por escrito a las que se otorgaba validez jurídica a las preguntas que al emperador le formulaban instituciones o personalidades. En todos los supuestos de constituciones imperiales, el emperador se dejaba asesorar por los juristas del concilium o juristas independientes. Entonces, delitos tipificados en el sistema romano imperial, ¿vale? Tenemos crímenes políticos, que son faltas contra el Estado, ¿vale? Delitos de derecho común, que son delitos contra el derecho de cada individuo y su propiedad, y delitos de indisciplina militar. En el primer grupo tenemos dos formas de ser designado. Tenemos por un lado la per duellio, que es la hostilidad y la patria, y el crimen maiestatis, que es un concepto más amplio de per duellio, o per duellio. El crimen maiestatis tenía la posibilidad de que el procedimiento penal fuera diferente. Dentro de los delitos contra el Estado incluía, por ejemplo, cosas como la violación de las obligaciones de los magistrados y sacerdotes y ofensas personales a funcionarios, entre otros muchos delitos, ¿vale? Que no voy a enumerar todos porque si no ya sería un megatostón. ¿Vale? Otro delito es el furto, ¿vale? El robo. Luego teníamos delitos sexuales, que abarcaban cosas como ofensa al pudor de la mujer y la unión entre parientes, entre otras cosas. Vale. Teníamos daños a la propiedad, pero hay que hacer una mención especial a los delitos relacionados con la magia, porque de ahí vendrá el argumento que se usará contra el cristianismo. ¿Vale? Tenemos tres categorías dentro de los delitos mágicos, delitos relacionados con la magia, que son la magia, el envenenamiento y la adivinación. ¿Vale? ¿Qué se entiende como magia? ¿Vale? Se entiende la realización de acciones maravillosas cuyo propósito era hechizar, empleando ceremonias secretas y buscando malos fines. ¿Vale? Eso se entiende. La punibilidad dependía de que se recurriese a determinadas formas sacrales, también denominadas maleficio. ¿Vale? También se podía acusar de realizar acciones rituales o de recitar fórmulas verbales nocivas citadas normalmente como devociones o carmina. Vale, me tengo una mosca por aquí y me está poniendo de los nervios. La mosca de la tele, bueno, de YouTube en este caso. Según la ley Cornelia, una ley bastante popular, bastante importante, se estudia bastante cuando uno estudia Roma. La pena que se imponía para el mismo mago era la de muerte. Más tarde, cuando se agravaron las leyes penales, se ejecutó mediante la hoguera. Y para las demás personas que hubieran tomado parte en el delito, podía haber decapitación, crucifixión o condena a la arena, ¿vale? De lo cual también hablaremos, de los gladiadores.
Se condenaba a sí mismo a la preparación, venta o posesión de venena mala, ¿vale? Que hace referencia a sustancias que generaban un cambio negativo o indeseado en la persona en la que eran utilizadas, ¿vale? Todas estas pócimas y todas estas cosas, pues ya en Roma se condenaban. El castigo que se aplicaba variaba en función del estatus social de la persona, ¿vale? Entonces teníamos los honestiores, que son gente de clase alta, se les desterraba a una isla, o los humiliores, que son ciudadanos libres pero de más baja calidad, o sea, más bajo estatus, mejor dicho, les esperaba una pena capital. Fueron sometidas a esta ley otras acciones que causarían asimismo daños al cuerpo del hombre, por ejemplo, el aborto, cosa curiosa. Era considerado inmoral y estaba incluido en el Código Penal en época de Severo. Del mismo modo eran tratados los que ofrecían bebidas amorosas y remedios contra la esterilidad. Y en último lugar estaba la adivinación. Entre romanos, la averiguación por vías no naturales de sucesos futuros o también ocultos era muy frecuente. El delito, claro, dices, vale, entonces ¿cuándo había delito? ¿Vale? Era cuando se traspasaban estos límites, ¿vale? Por ejemplo, que la adivinación fuera de noche, o en circunstancias agravantes, o cuando su finalidad era lucrativa. ¿Vale? Durante el Principado de Augusto, la represión de la adivinación se intensificó y desde Tiberio en adelante se penalizó la confiscación de bienes y el destierro a astrólogos, magos y quien adivinara en cualquier forma posible. La jurisprudencia del siglo III después de Cristo estableció que la pena correspondiente fuera la expulsión de la ciudad y si había reincidencia, el castigo era la privación de libertad. Entonces, llegamos al ámbito religioso. Entonces la pregunta es si se pueden adorar a otros dioses que no sean los romanos. Entonces Cicerón contestará que sí, pero no se le pueden construir ni altares ni templos dedicados a ellos en la calle o en sitios públicos. Y Tito Livio nos dirá que lo que está prohibido es sacrificar de acuerdo a ritos extranjeros. Vale. Lo más cercano al crimen religioso que incida en el plano estatal es el sacrilegio, ¿vale? Que debe ser entendido como ofensa a los dioses de Roma. En cuanto a los diferentes tipos de penas, tenemos las penas capitales, pérdida de libertad, trabajos públicos y pérdida de derecho de ciudadanía. Vale. En cuanto a los suplicios capitales, tenemos la decapitación, que primero será con el hacha y después con el gladius. Tenemos la crucifixión, tenemos cuyeus, la cremación, condena a la arena, ¿vale? O a juegos gladiatorios, la precipitación desde la roca Tarpeya, la horca, la ejecución no pública o el suicidio ordenado. Bueno, en cuanto a diferentes tipos de penas, también podemos hablar, que ya hemos hecho mención a esto, en las penas pecuniarias, ¿vale? En el caso de que no hubiera dinero, la persona no tuviera dinero ni bienes materiales, se sustituía por castigos corporales, ¿vale? Aquí no se dejaba sin pagar. Más cosas. Los suplicios máximos se llaman así porque la persona no es ejecutada en el momento, ¿vale? Se queda agonizando un tiempo. La muerte por summa suplicia, es decir, por los suplicios máximos, era para los delitos de incendio, el robo de templos con armas y de noche, pasarse al enemigo, filtro amoroso con éxito mortal, magia del peor tipo y parricidio. Luego teníamos la condena a minas, que era para personas de clase inferior acusadas de robo diurno de templos. Los trabajos forzados iban destinados a cosas como hurto en los baños o injuria criminal, entre otros. Vale. Como siempre pasa en la historia de la humanidad, hay una distinción de penas según la clase social del acusado. ¿Vale? Siempre volvemos a lo mismo. Concretamente los acusados recibían no sé si es el verbo que hay que usar, ¿vale? Los ciudadanos recibían dos tipos de desigualdades, sufrían, ¿vale? Ese era el verbo. Sufrían dos tipos de desigualdades. Por un lado, la pena impuesta dependía de la condición de la persona
y había cierta libertad de los jueces para elegir el castigo que mejor les pareciese. Teníamos 3 posiciones ante la ley, como ya hemos dicho: los honestiores, las personas de alto estatus; los humiliores, las personas libres pero de bajo estatus; y los esclavos. Luego había una discriminación que afectaba también a la fijación de la sede procesal. ¿Vale? Las personas con nivel alto se les juzgaba, el tribunal senatorial era el que les juzgaba. Castiga crímenes contra el Estado cometidos por senadores, caballeros o príncipes extranjeros. Las penas de ejecución eran raramente aplicadas y se sustituía por la deportatio o la relegatio, exilio y expulsión del Senado o del órgano administrativo. Y en caso de pena capital quedaban libres de los suplicios máximos. El mandato de captura podía ser emitido por todos los magistrados a los que incumbiera la tutela del orden público y el cuidado de la ejecución normal de las leyes. Cuando los magistrados municipales tenían que enviar un criminal al tribunal del gobernador de la provincia, podían ser juzgados en un primer momento incluso por aquellos. Terminada la primera audiencia, el detenido era enviado junto con un elogium, que es un resumen del primer acto del proceso, al magistrado superior competente. ¿Vale? Y la decisión final, en cuanto a la decisión final, podía consultar a sus consejeros. Y unida a este punto se halla la cuestión del arbitrio judicial. El juez podía variar la pena según la gravedad del crimen y según sus propios prejuicios sociales. ¿Vale? Como siempre pasa en la historia de la humanidad. El juez debía tener en cuenta diversos aspectos a la hora de dictar una sentencia: la posibilidad y conveniencia de su aplicación, la ejemplaridad moral, tanto respecto a la gravedad del delito como respecto a las consecuencias personales, la corta edad, las mujeres solían ser castigadas con menos severidad, y la embriaguez en algunas ocasiones podía ser un motivo de atenuación, ¿vale? O la tentativa de falta sin ser llevada a cabo. En los crímenes de intención o de pensamiento se permitía al condenado retractarse antes de la ejecución de la pena. Pero a pesar de esto, si el emperador tiene un interés en condenar con muerte indigna a alguien, no se puede evitar. ¿Vale? O sea, mucho establecimiento de diferencias y cosas, pero si el emperador le daba la gana, pues al hoyo. Los magistrados también disfrutaban de este margen, siempre y cuando pues, no rozaran la ilegalidad, lo cual también era un delito. La sentencia dictada y el proceso judicial quedaban registrados por escrito y debían indicar el crimen del que se acusaban. Y desde los primeros tiempos, todos los magistrados estaban obligados a tener libros oficiales, pero en época imperial esto fue impuesto por ley. Estos libros pasaban al archivo destinado a custodiarlos, y el archivo del gobernador provincial comprendía las actas de su actividad judicial. Durante el imperio, todos los archivos provinciales tenían que presentar en Roma su balance o informe de cuentas. Y en el año 21 después de Cristo, un senado consulto dispuso que todo acuerdo del senado por el que alguien fuera condenado a muerte tenía que ser registrado al menos 10 días después de ser tomado. El emperador Graciano, mediante una constitución del año 382 después de Cristo, amplió el plazo a 30 días cuando se tratara de sentencias capitales dictadas directamente por el emperador. No se establecía ningún plazo máximo para la ejecución de la pena y tampoco el lugar de ejecución venía predeterminado, ¿vale? Podía elegirlo el magistrado. ¿Quién llevaba a cabo las ejecuciones? Pues por un lado los magistrados y lictores para los ciudadanos libres y los triunviros y carnifex para los ciudadanos no libres o ajusticiamientos practicados en la cárcel. En la época tardoantigua, ¿vale? El derecho penal y el proceso judicial evolucionaron. Continuaron existiendo la mayoría de penas de época precedente y hay penas que desaparecen porque por motivos éticos o simbólicos son suprimidas, como el ludus o la cruz, ¿vale? La crucifixión. Se mantiene el sistema de acusación y la práctica imposibilidad de conmutación de penas. En los casos de especial gravedad, la condena recae también sobre los descendientes del criminal. Y algunos aspectos se transforman por incompatibilidad con la nueva mentalidad cristiana, ¿vale? En el que todo el mundo es hijo de Dios, todo el mundo vale igual. ¿Vale? Por lo tanto, hay un cambio de visión con respecto, por ejemplo, a los esclavos.
debían ser tratados con honor, ¿vale? Como hijos de Dios. Hay un cambio de concepción también del delito y el castigo. Y eso es todo. Ha sido bastante denso este vídeo, pero es interesante para a partir de ahora ver cada una de las persecuciones, ¿vale? En los siguientes vídeos hablaremos de la persecución cristiana por parte de Nerón, Domiciano, la de Decio, es una de las más importantes, y sobre todo porque creo que es una parte importante de la historia de Roma, y a mí, como me encanta Roma, pues aquí os lo ofrezco. Y espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, por favor, un like histórico, suscribíos al canal para más contenido como este y de todo tipo relacionado con la historia y el patrimonio, y nos vemos en el siguiente. Un beso. Chao.